escucharon lo que estaba diciendo. Ya estoy grabando, comparto pantalla. Entonces, yo estaba diciendo que, eh, órale, compartí. Eh, el, estoy muy concentrada en mi dolor de cabeza, ya no sé qué estoy diciendo. Ah, utilizar las citas también nos ayuda como a modificar un poquito, nos puede ayudar a modificar la redacción, el estilo de redacción para que no sea como, que no suene como todo el tiempo igual y no sea tan plano. eh, y entonces como que puede también ayudarnos como a enganchar a quien nos está leyendo, ¿va? Eh, estas indicaciones creo que ya también se las había dado, ¿no? Pero las repito un poco pensando en que ahora viene, ahora sí que hagan un ensayo. Oiga, Eh, profe, pero yo tengo una duda respecto a las citas textuales. adelante, Scarlett. Este, usted está diciendo que podría ponerse las citas cada dos párrafos más o menos, pero respecto a ese tema y respecto al trabajo de este módulo, ¿habría problemas si se ocupan así como usted lo dijo o poner todas las citas textuales como al final? Mm, pidos. La cita textual es cuando haces como comillas y pones algo que dice un autor. Entonces, no, o sea, no tiene que ver con las citaciones como de APA. No, o sea, sí, qué buena pregunta. Eh, la cita textual es em, déjame ver que tengo alguna cosa que haya escrito. Em, la cita textual es decir, como dice, ¿cómo se llama esa mujer? Eh, ¿Dónde está? Según yo estoy escribiendo sobre mujeres en situación de mujeres detenidas y sobre la maternidad. Y entonces puedo decir, como dice Valeria Valle, y abro comillas, se separa a los hijos que no nacen en prisión, a los hijos que no nacen en prisión, se les separa de sus madres antes de los 3 años, cierro comillas. Y entonces pongo entre paréntesis 2025. ¿No? Que es como retomar del texto literal, ¿no? Como una frase o un par de líneas del texto y ponerlos en el cuerpo del ensayo y eso o sea, va citado como en formato APA y esto tiene como sus propias reglas. Y las otras son las referencias, ¿no? La pregunta que hacías de si van al final, esa más bien es la lista de referencias o bibliografía y esas van también en formato APA, pero, y esas sí van como al final del texto. Entonces, del trabajo que tenemos que hacer de este módulo, si hay como una cita textual, sí va dentro del ensayo, pero todas las citaciones, o digo, las referencias van hasta el final. Eh, sí, ¿no? O sea, la lista de referencias va al final y la lista de referencias se pone en orden alfabético, pero si no están haciendo citas textuales, pero sí parafraseadas, es decir, yo voy a retomar esto mismo que dice Valeria Valle, pero no lo voy a decir en las mismas palabras, sino voy a decir, se ha encontrado que en la mayoría de los casos las mujeres son separadas de sus niños cuando los niños llegan a los 3 años de edad. Em, ¿No? Esa ya es como o sea, estoy retomando lo que ella dijo, pero no son tal cual sus palabras, sino le modifiqué la redacción y un poco la profundidad. Y de todas formas pongo al final de ese punto
Valle, coma, 2025, cierro paréntesis, punto, ¿no? Entonces, a lo largo del texto, y esto es importante, y se los he puesto en algunos de los comentarios, o lo verán en algunos de los comentarios ya más específicos para la actividad previa del módulo 2 es, ustedes, me ahogo. Ustedes van avanzando en el texto y yo a lo largo del texto tendría que ver que están citando a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana, a, eh, yo qué sé, estoy pensando en catedráticos de acá, Jacobo Dayan, a, a la misma maestra Unice, a eh, César Villanueva, ¿no? O sea, como lo que a quien sea, pues que les sea importante para lo que están trabajando, pero sí tendría que yo ver el, ¿no? Van avanzando y en cada párrafo hay una referencia. No tiene que ser en cada párrafo necesariamente, puede ser cada dos, pero sí tiene que haber referencias a lo largo del texto. Es decir, si yo estoy retomando los objetivos de desarrollo sostenible, tendría que poner, cuando estoy describiendo los ODS, al final del párrafo o al principio del párrafo, la referencia. Y eso ya puede ser un poco dependiendo de cómo se haga la cita. No sé si la tengo, digo, de si voy a, cómo haga la redacción, si lo pongo como al inicio o al final, pero entonces, ¿no? Como mi párrafo de la Agenda 2030 tendría que venir referenciada a la uno. Mi párrafo de la aproximación teórica tendría que venir referenciado a algún teórico. Mi párrafo de eh, los logros o los pendientes de México tendría que haber, ¿no? Como varias referencias ahí desde, ¿no? Como informes de instituciones o espacios gubernamentales, hasta de organizaciones, hasta de académicos. Em, ¿Hace sentido, Scarlett? Sí, nada más que lo último que acaba de decir me quedó la duda de si se tiene que poner la referencia, así como usted me dijo, entre comillas, pero sin el link o con el link de donde se sacó la información. Mm. Cuando la pones en, em, en el texto, ¿no? Si estoy poniendo las comillas, pones solo autor y año, y si es libro o artículo o así, tiene número de página, número de página. Y ya. Y y en las referencias se pone link. Hay por ahí una modificación con la ZAPA 7 que ya no se pone link en todos los casos. Entonces, solo chequen, porque antes sí se ponía, antes sí ya estaba, sí tenías que decir disponible en o accesado en, y había que poner la liga. Ok, entonces eso es todo, profesora. Gracias. De nada, Scarlett. Igual creo que en una de las sesiones del principio o en los videos les subí una explicación un poco más detallada de esto de las normas APA, y está en una de en el plan de trabajo, en uno de los materiales adicionales, viene también un videíto de las citas y las referencias. Y tal cual en la página de APA, ¿no? Como cuáles son las diferencias entre cita textual, cita parafraseada, em, y las referencias, ¿no? La bibliografía. Igual si hay dudas, ¿qué más dudas? Me dices, ahorita o por correo o en el mensajero o en la página, en el foro de dudas. También vi que no hay que juntar diferentes tipos de citas como las textuales y parafraseadas. Se refería a las cortas y largas. No hay que juntar. Lau, no entiendo tu pregunta. Em, Ah, ok, es que creo que sí fue en el video que está ahí mismo para ver, que decía que no se deben de juntar las citas, pero no entendí si eran, no debo de juntar las textuales con las parafraseadas.
eh, o las cortas y las largas dentro de un mismo texto. O sea que creo que decía que en un mismo texto se deben de decir citas igualitas, casi todas. No sé si me entienden. Ay. Sí, sí, ya entendí. Creo que más bien lo que no estoy entendiendo es el punto de la persona que decía que no se pueden mezclar citas. Creo que, eh, híjole, no sé, yo más bien diría que no le hagan caso en esa parte. No, no sé por qué lo dice, no sé si tiene que ver con después de, quizás es en un mismo párrafo, no poner cita textual y cita parafraseada como pegadas, sino más bien habría que hacer como una, ¿no? Si pongo una cita textual, más bien explicar la cita textual o describir o tal, y ya en un siguiente párrafo poner una cita parafraseada, eh, por un lado porque es más fácil leerlo, y por otro lado, como se entiende, si pones una cita textual y luego estás explicando, se entiende que estás explicando esa cita. No, ya no hay que como decir que estás hablando de esa cita. Em, y de lo de las largas y las cortas, eh, quizás la otra como regla es no abusar de las citas largas. ¿No? Como no poner 4 veces seguidas como párrafos o más de 2 líneas, porque otra vez, ¿no? Genera como esta sospecha o esta sensación de que pues a lo mejor no se está leyendo o no se está entendiendo bien. Eh, ¿No? Porque lo que queremos ver es como esta apropiación del conocimiento. Este, pa, 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 ya, perdón, que mi computadora abrió muchas pestañas. Eh, el- y de citas largas y cortas, un poco quizás más bien como por tema de practicidad. Y si estás poniendo, ¿no? Como si vas a poner una cita larga, lo ideal sería como después que hagas toda una transición y luego pongas una cita corta. Y en general eso, ¿no? Como no estar pegando una cita atrás de la otra, a menos que se fuera a hacer como tipo, creo que se llaman epígrafes, es cuando haces como una cita al inicio como de un párrafo, de una sección, em, que da como el tono o la intención de lo que estás queriendo decir, eh, y luego ya podrías empezar más tarde. Pero, pero si no, como en principio, creo que más bien tiene que ver con una cosa de forma y de la importancia de leerles a ustedes, más que haya como una regla específica. Pero le vuelvo a echar un ojo al video para saber exactamente qué es. Y entonces, si quieren, les pongo en el foro de dudas esta pregunta de Lau. Em, y ya digo como, se refiere a esto, háganle caso. O estamos todos perdidos, no le hagan caso. ¿Va? ¿Hace sentido? Sí, hace sentido. Muchas gracias. No, de Lau. Esto creo que ya lo. Aquí están Oh, no. Sí. Ahorita explico otra vez, Scarlett. No me acordaba si las había dejado o si había quitado al final la diapositiva. Em, Esto ya se les había dicho también, ¿no? Como primero hacer la investigación, luego hacer como este outline o este plan de qué es lo que voy a trabajar en el ensayo. Entonces quiero llegar a este punto y para llegar allá tengo que ponerse unos pasitos, como el ejemplo que les ponía hace rato de quiero colgar un cuadro, entonces necesito paso uno, encontrar mi cuadro. Paso dos, encontrar un clavo. Paso tres, encontrar un martillo. Paso cuatro. Y luego pueden decir como, en paso tres, encontrar un martillo. El martillo tiene que ser lo suficientemente martillo para que clave, pero no puede pesar demasiado porque me puedo lastimar. El clavo tiene que tener, o sea, ser lo suficientemente grande para que aguante el peso del cuadro.
pero no demasiado para que, o sea, o tiene que ser un clavo de concreto. Y entonces, no, entre más, lo que les decía, creo que es a veces entre más específico sea su plan de ensayo, va a ser más fácil para ustedes, o sea, como un día levantarse y decir como, ah, sí, hoy voy a avanzar en mi ensayo. em, y saber que pueden escribir como 2 párrafos y ya saben de qué van a ir esos 2 párrafos. Em, Escribir, ¿no? Conceptos principales, definir, diseñar un poco como cómo quiero que se lea, dónde quiero llegar. Eso está en el outline y ya como entre más tiempo tengan para escribir y para revisar, ¿no? Le van a ir como encontrando como, ah, mejor prefiero escribir esto como de esta manera, quiero cambiar la redacción acá, aquí le quiero dar énfasis a esto, y entonces como ese puede ser como este juego y revisar y editar, regla de oro, que no se les vayan, o sea, de pronto a todos se nos van, pues, pero procurar que no se les vayan como errores de dedo, acentos, puntos, etc. Eh, Aquí está esto de las diferencias, Scarlett, y todas, y me voy a repetir un poquito con lo que estaba diciendo hace rato. Em, una cosa, hay 3 puntos o 3 conceptos importantes cuando estamos hablando de citas. El primero es la lista de referencias, que también se conoce como bibliografía, que es todo lo que citaron, todo lo que por regla general, ahora no todo lo que leyeron, pero como lo que está citado, lo que leyeron, que está plasmado en el ensayo, se pone en la lista de referencias. Las citas textuales es cuando retomo palabra por palabra lo que dijo un autor. Y hay como distintas maneras para citarlos. Y luego las citas parafraseadas es cuando retomo la idea principal del autor o la idea de un párrafo de una línea, pero le cambio la redacción. Y le puedo cambiar la redacción, uno, para demostrar que estoy entendiendo, que estoy aprendiendo, que estoy bien chida. Le puedo cambiar la redacción porque ayuda, ¿no? Como tiene una mejor fluidez como lo estoy escribiendo yo, va a ser más claro, la gente lo va a entender mejor. Este, o, no, como alguna otra por el estilo. Eh, Ashley, no, ya vamos, no sé si ya te están corriendo ahorita, pero ya vamos a terminar. Unos 5 minutos. A ver, déjenme ver más. Sí, no, ya voy a acabar. Em, 5 minutos. Eh, y, ¿qué más? Ya el cómo se escribe la cita textual y la parafraseada ya va un poquito más como de a gusto, eh, de redacción, de estilo, de tal. ¿Por qué? Porque en la cita textual puedo decir, les voy a leer literal los ejemplos que están ahí, les mando la presentación, igual que ha grabado. Ashley, también si ya te tienes que ir, queda grabada la sesión, ya no, ya más bien voy a repetir lo mismo que estaba diciendo hace rato, y dudas. Em, de citas textuales, puedo decir, ¿no? Si le quiero dar como énfasis a su lugar especial al autor o solo por querer como jugar un poquito con el texto, podría decir, según Freud, y entre paréntesis pongo el año, la capacidad del ser humano para reformar pulsiones egoístas bajo la influencia de, siga la cita, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro comillas, abro paréntesis, pongo P punto y el número de página, cierro paréntesis, y si ahí se termina la oración, pongo punto ahí. Podría cambiarle un poquito, eh, ¿no? Para que más bien se lea directo o porque no quiero empezar con el autor, sino, ¿no? Que lo siguiente que lea la persona sea directamente la cita por un poco por claridad o por lo que sea, la claridad, la capacidad del ser humano, bla, 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 y al final, entonces, como entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación, espacio P punto y el número de la página. Em, Ahora, si para las citas parafraseadas es no quiero citar al autor directamente porque no es importante o porque no es porque no es importante, o sea, porque como está escrito es mejor que lo modifique, porque la redacción es un poco confusa, porque esto no se va a entender, porque
que sí. Porque a lo mejor hay una parte de la cita que no hace como mucho sentido y entonces prefiero como omitir esta parte. Em, entonces puedo poner como según tal autora, eh, número de año, el año entre paréntesis, hay una necesidad, no lo que dice la cita, no se la modifique porque esa, ese parafraseo que hice yo me gusta. Y es un ejemplo que di para una clase que daba hace muchos años. Cuando estaba en el doctorado. Eh, y en la cita, ouch, y otra opción, es decir, como adicionalmente o empezar directo, ¿no? Hay una necesidad de la sociedad para establecer control y esto se hace a partir de reglas escritas y no escritas. Eh, Ahí voy a terminar la oración y entonces abro paréntesis, pongo el apellido de la autora, coma, año, cierro paréntesis y hasta allá va el punto, ¿va? Esta es una cosa que he encontrado em, mucho, les haré esas anotaciones si las encuentro por ahí. Los puntos después de las referencias o después de las citas, perdón. Los puntos después de las citas, ya sean textuales o parafraseadas, van después del párrafo, después del paréntesis. Los puntos para terminar la oración después de una cita textual o parafraseada va después del paréntesis hasta, ¿no? Como al final del año o del número de página, hasta allá pongan el punto, no lo pongan antes, aunque dicen, pero pues aquí terminó la oración, pero tu cita es parte todavía, es parte de la oración, entonces el punto va allá atrás. Eh, Estos son algunos ejemplos de cómo se citan los libros. Esto es lo que le decía Scarlett. No estoy segura. Hubo una modificación y sé que no se ponen todas las páginas. No sé si es eh, solo cuando son como libros digitales, que ya se quitó poner la página web, pero se mantiene para las citas, ¿no? Para cuando se está utilizando algún otro tipo de información. Em, por ejemplo, algún video así, creo que en esos casos se mantiene. Igual igual estoy delirando. Eh, y ya, esta diapositiva se coló. Em, ¿Dudas, crisis, angustias o ya nos vamos todos a dormir? No, profe, no hay dudas, gracias. De nada, Scarlett. ¿Ya quedó un poquito más clara la diferencia entre las citas referencias y citas al final y referencias al final? Sí, ya me quedó un poquito más claro, porque sí pensaba yo, dije, es que no sé si se tiene que poner junto con todo y el link, o si ya eso va hasta el final. Va. Gracias, Scarlett. Sí, van a poner como links o referencias o así, hasta el final. Una cosa que nos pasa mucho eh, es, ¿no? Dependiendo como de nuestras formaciones previas o de las escuelas, de pronto nos acostumbraron a citar, ¿no? O a poner las referencias como notas al pie de página. Eh, en APA no se cita así, ¿no? Las notas al pie las usamos más para hacer como alguna aclaración de contexto o de alguna traducción o de algo que como que es importante que sepa la gente, pero que no, pues es como justo, no es como una nota al pie, es un paréntesis, es como esto, o sea, es importante, pero si lo pongo ahí va a romper, va a confundir, va a lo que sea, entonces se usan notas al pie. Así como de ejemplo, se me ocurren que yo cuando en mi tesis, por ejemplo, tengo bien poquitas notas al pie y las notas al pie son, ¿no? Como el nombre de esta institución se modificó por tal en tal año, o se modificó una parte de lo que sea, o esta traducción es mía, o esta traducción es mía y opté por esta palabra en lugar de esta porque
esta palabra en español más bien hace énfasis en esto, y entonces más bien la traducción al inglés es esta y no esta. O cosas así, ¿no? Como para explicar un poquito algo como de contexto ahí, eh, que no vale la pena poner en texto, pero ya no ponemos las referencias. Eh, Hay como, como en términos generales, o como si quiere ver usted información adicional, haga clic aquí, y luego pues ese clic aquí también está en referencias, pero ya no se usa para poner referencias y no se ponen las ligas como como entre paréntesis, digamos. Si vas a citar algo que no, o sea, que es un video o algo así que no tiene un autor eh, específico, hay de dos sopas. Citas como a quien lo publicó, es decir, si estás viendo como una cosa de animación y no es una persona como hablando o dando una cátedra, una conferencia o algo así, sino es como algo que genera, pon tú, la Cámara de Diputados tiene un video sobre el tema de desarrollo que te pareció importante, pero no tiene como un autor en específico, puedes poner, ¿no? O sea, tu referencia sería Cámara de Diputados, coma, el año del video, y entonces ya en las referencias, ¿no? Cámara de Diputados, el año del video, el título del video y la liga. No sé si te hice más bolas, Scarlett, pero espero no haberte hecho más bolas. No, sí, sí quedó muy claro, profe. Gracias. Va, de nada. Mi enfoque en la metodología, ¿cómo sé que es cualitativo o cuantitativo? ¿Cómo se debe formular bien esto? Muy buena pregunta, Lau. En, en términos generales, cuando estás hablando de cosas cuantitativas, es si vas a hacer em, más como una manipulación de datos, si vas a meterte a hacer como análisis estadístico, o así. Si lo que estás haciendo es información como revisión documental, puedes decir que hay una parte, ¿no? Como cualitativa de análisis documental, eh, y sí que puede haber una parte como cuanti, pero si vas a poner una estadística que ya hizo alguien más, eh, puedes como obviarla o solo decir o decir métodos mixtos, porque voy a retomar esto. A mí esa parte del método mixto y la parte cuanti siempre me hace un poco de ruido porque les encanta poner en los proyectos, en los protocolos de tesis como, voy a hacer métodos mixtos porque voy a revisar las estadísticas. A ver, pues está bien, qué bueno que la revisen, qué bueno que se utilicen. Em, pero si no vamos a sacar como análisis nuevos o resultados nuevos de una base de datos existentes y solo vamos a decir como, bueno, sí, como dice esta estadística, eh, vamos a trabajar como dice esta estadística, eh, sufren más violencia las niñas en su casa que en la calle. Eh, Poner un porcentaje no necesariamente hace una cosa de estadística. ¿Y cómo lo ponemos? Puede ser así como un parrafito tal cual bueno, un par de párrafos, pero una línea que ahí tiene que decir como, ¿por qué es cuanti o por qué es quali? ¿No? Y si vas a hacer quali, describir un poquito más, es quali, voy a hacer revisión documental, como datos eh, públicos, abiertos, que están disponibles, que son accesibles, bla, bla, bla. Eh, y hay un montón de textos de metodología. Si quieren, yo en general las cosas que tengo de metodología son un poco más eh, específicas y puntuales para lo que yo hice, casi todo lo que tengo, pero debo de tener algunas cositas más como introductorias. Este, que les pueden servir y debe de haber, según yo, en el material adicional,
o sea, en la bibliografía del material del módulo 3 debe de haber algunas referencias de metodología. Y si no, chance les puse en material adicional. No me acuerdo. Entonces, si quieren, mándenme un correíto. eh, o se los pongo en... Si no lo tengo descargado, o sea, si no lo tengo en PDF y se pueden acceder de, de cualquier manera, se los puedo poner en foro. Y si los tengo descargados y ya no los puedo subir porque tendría que abrirles otra publicación, porque no sé si me deja editar la que está o agregar documentos en un comentario, se los mando solo por correo, ¿va? Digo, igual les puedo abrir otra y solo les digo como aquí el material adicional, pero estoy pensando cómo no saturarles de cosas. Va. ¿Alguna otra cosita? Nos quedan eh, solo un par de minutitos. No, profesora, no hay dudas, gracias. A ustedes, una disculpa por mi dispersión de hoy. Creo que me estoy enfermando. Voy a dejar de grabar.